De la mañana la clave fundamental viene por dos aspectos además que nos contaba Gustavo. Uno de ellos, este dólar index. Fíjense el movimiento importante que va marcando, sobre todo, si este es el year to date, si estamos viendo la fotografía primero lateralizada de un dólar que parecía que cuando se iniciaba el año tenía un comportamiento de perder todo el valor que había tenido contra el euro, sobre todo en 2022. Como decía Gustavo, ha vuelto a ser exportador de inflación, ha vuelto a recuperar, ha jugado a la montaña rusa, está muy fuerte ahora mismo. La fotografía es que al final el dólar está siendo uno de los elementos clave, que sobre todo nos está dando inflación al resto. Es decir, está utilizándose el dólar como arma exportadora de inflación, para defender tu economía, para poder atacar el resto de economías como situación defensiva de la tuya. Como elemento fundamental, ¿cuál? El precio del petróleo. Si el petróleo se compra en dólares. De tal manera que, fíjense el movimiento, ya con la caída que hemos tenido en las últimas semanas del petróleo, pero que nos marca, fíjense, el comportamiento en el que la fortaleza del dólar unida a la fortaleza del petróleo hace ahí una pinza enorme sobre toda Europa, que ha vivido este último año y medio dependiente de Estados Unidos. De tal manera que si Estados Unidos le deja a un lado, sube el precio del petróleo y sube el dólar, la situación inflacionaria de Europa es complicada. Si entramos en el terreno de lo que sucede con el bono americano, después de la jornada de ayer, tenemos un comportamiento del 10 años que ya nos va marcando un movimiento muy fuerte. Fíjense, 4,42. Nos decía Michael Harnett, Bank of America, que en el torno del 4% habría movimiento a la baja del mercado. 4,42. Y el mercado sigue silbando. Si nos vamos al 2 años, que es donde ayer se vivió el movimiento más fuerte en la jornada, porque nos da la tendencia, fíjense el movimiento, de cómo se va a encontrar los tipos de interés en ese periodo de corto plazo. Y ahí la FED fue muy agresiva. 5,2% en un movimiento que estaba, fíjense, en el entorno del 5,06, subida al 5,17, tocar el 5,20. De tal manera que lo que tenemos es, lo que nos estaba contando también Gustavo, un movimiento en el que la renta fija nos está dando la misma rentabilidad que la renta variable. Es decir, algo no cuadra en toda la fotografía. Y la clave que está detrás de todo ello está en la liquidez de la FED. Porque por un lado te estoy subiendo tipos y estoy dándole un golpe a las familias, a las pequeñas y medianas empresas, a los empresarios, a los ejecutivos, a la hora de planificar ese plan de negocio, pero por otro lado le estoy dando a esas grandes corporaciones toda la liquidez necesaria para que su capitalización, su valoración no se vea menguada. De tal manera que está jugando un poco al solitario él solo, diciendo aquí golpeo para que me baje la inflación vía demanda interna, aquí libero dinero, sigo teniendo liquidez para que el mercado no se me vaya cayendo. De tal manera que está jugando a las dos fotografías. Si esta de la liquidez empezara a caer, el mercado corrige de inmediato. El problema es que lo está haciendo de una manera muy lenta, muy lenta, muy lenta. ¿Con qué objetivo? Pues no lo tenemos tan claro.